imaginas? Que entro en mi casa y tengo un ocupa en la cocina. Madre mía, ¿por dónde empezamos? Lo primero es que en España no existe comunismo, ni siquiera existe en Occidente una tendencia hacia el comunismo. Gobierna el PSOE. Se llama socialista porque se creó hace tropecientos años, no porque sea socialista. Pedro Sánchez es socialdemócrata y da gracias que la mayoría de medidas de izquierdas que se han tomado en los últimos dos gobiernos han sido más por presión de otros partidos que han gobernado junto al PSOE, que sí son más de izquierdas, pero no comunistas. En siguiente lugar, relacionar el comunismo con la ocupación me duele. En un sistema comunista no puede existir ocupación porque la propiedad es colectiva. Todo el mundo tiene una casa, por lo tanto no hay ocupación. No hay movimiento ocupa porque el movimiento ocupa se basa en el rechazo al mercado de la vivienda y no habría gente con necesidad de ocupar casas porque ya tendrían una casa. Pero es que en España, en un sistema capitalista, tampoco te pueden ocupar tu casa porque eso es allanamiento de morada. Ni tu casa, ni tu segunda vivienda, ni la casa de tu pueblo mientras las utilices, porque lo que se protege es la morada. Y en todos estos casos, la policía puede echar instantáneamente a la gente que se haya metido en tu casa porque no la está ocupando, la está allanando, que es un delito bastante diferente. Lo que se ocupan son propiedades abandonadas. El problema que tenemos es que no tenemos casa, así que difícilmente nos van a ocupar algo. Que de todo lo que gano, la mitad va para la vecina y la otra mitad para Pedro, para que viaje a Filipinas. Bueno, para tributar la mitad del sueldo necesitas ganar al menos 300.000 euros, que es el último tramo del IRPF que tributa en un 47%. Y lo que se tributa es por encima de los 300.000 en ese 47%. Que no está mal el sueldo, ¿no? Ya quisiera yo tributar la mitad. No tributas para que Pedro Sánchez se vaya a Filipinas. Tributas para tener un estado de bienestar, para que la gente pueda ir al médico o pueda estudiar, pero también para no vivir en una jungla, para que tengas alumbrado público, carreteras, seguridad, para que no te ocupen tu 14ª vivienda si es que tienes. Que los ricos paguen impuestos no es comunismo, es justicia social y es lo mínimo que se le puede pedir a una democracia. Está claro, ¿para qué emprender si me sale mucho más rentable estar cobrando el paro, o no, Charo? Para cobrar el paro primero has tenido que trabajar, que yo creo que no debe de saber muy bien qué significa eso, pero bueno, cuando tú trabajas pagas unas cotizaciones sociales y si pierdes ese trabajo tienes derecho a paro, porque lo has pagado. Así que puedes cobrar el paro, es completamente lícito y el paro no es eterno. Depende del tiempo que hayas trabajado, tienes más o menos. Te suben el sueldo y trabajas menos horas, pero ¿cómo es que el aceite está tan caro? Ay, Charo. Bueno, yo diría que los precios han subido por una cosa llamada inflación, que no ha ocurrido solo en España, ha ocurrido en toda Europa por diferentes acontecimientos como esa pandemia que pasamos, no sé si la recordaréis, o la guerra en Ucrania, que ha supuesto un aumento en los costes de producción muy influenciado sobre todo por la subida de los combustibles. Pero bueno, que para hablar del aumento de los precios hay que hablar, por supuesto, de las ganancias de los supermercados, que han hecho récord, porque realmente los costes de producción solo explicaban una pequeña subida. Los supermercados se han hecho de oro, aumentando los precios por encima de la inflación y como justificación en esta, y se han forrado en los últimos años. Comunismo, supongo. ¿Quiénes estarán en la calle dando disparos? ¿Y los que le robaron el bolso a tu amiga Amparo? Lo más probable es que le haya robado un español. A esta gente le encanta hablar del Instituto Nacional de Estadística, el problema es que no saben leer los datos. Cuando hablamos de los datos de criminalidad, tenemos que tener en cuenta que contemplan a la población en su totalidad. Es decir, que respecto a la española contempla a toda la población, incluidos bebés, menores de edad y ancianos, teniendo en cuenta que somos una sociedad muy envejecida y los ancianos no suelen cometer delitos. Mientras que los inmigrantes en su mayoría se encuentran en edad de trabajar porque vienen a trabajar. De hecho, trabajan bastante más que los españoles y contribuyen más que los españoles al estado de bienestar. Pero bueno, ese es otro tema. Por lo que la delincuencia siempre va a ser un poco superior cuando lo comparamos con los extranjeros, básicamente porque estamos comparando una población en edad de delinquir con una población que incluye a bebés. Pero si observamos los datos entre personas de la misma edad, la tasa de delincuencia es más o menos igual. De hecho, depende más de otros criterios que no son la nacionalidad, como por ejemplo la pobreza o la exclusión social. Por eso la tasa por 1000 habitantes es más alta. Perdón, en el pasado hubo un fallo con el sonido. Además de que todas las tasas que realizan una comparativa lo miden respecto a delitos que cometen personas extranjeras, no inmigrantes con residencia en España. Recordemos que somos el parque de recreo de Europa, tenemos mucho turismo, además de que por situación geográfica somos la entrada de la droga en Europa. Es decir, que hay muchos extranjeros que vienen a delinquir a España, pero tú con esos extranjeros no te vas a encontrar. Pero sí que supone que, por ejemplo, la tasa de condena sea más alta, también influenciado por la falta de dinero para contratar un abogado, la falta de un empleo estable, a lo que se une ser extranjero, lo que va a dificultar que adquieran el tercer grado penitenciario, el racismo, por supuesto, y los no residentes que, como he dicho, vienen a delinquir, mayoritariamente relacionado con las drogas que luego consumen los españoles, pero son delitos que tienen una alta tasa de condena. Es un tema, como vemos, muchísimo más complejo que los datos que ofrece el INE o el Ministerio de Interior. Por eso se han hecho muchísimos estudios, porque esto siempre ha sido un tema polémico. Aún así, los temas de seguridad suelen ser bastante complejos y tener muchas aristas. Podéis leer miles de estudios. En España, uno de los más relevantes determinó que no hay ninguna clase de relación. Sí la hay respecto a quien comete los delitos, que suelen ser hombres jóvenes, y como he dicho, los inmigrantes suelen ser hombres jóvenes, o sea,
animo a leerlo. O uno de los estudios más importantes en Estados Unidos, que no solo determinó que no había ningún tipo de relación, sino que era a la inversa. En zonas donde había bastantes inmigrantes bajaba la delincuencia. Pero vamos, que esto se resume muy fácil. ¿Por qué tenemos más inmigrantes que nunca y una de las tasas de delincuencia más bajas de la historia? Si la inmigración no deja de aumentar, entonces tendría que aumentar también la delincuencia, ¿no? Porque los inmigrantes de por sí son delincuentes. Pues vaya, va a ser que no, según aumenta la inmigración, disminuye la delincuencia. Que por cierto, vuelvo a repetir, está bajo mínimos históricos. Somos uno de los países más seguros del mundo. Dijo que fue Mancio quien te reventó los faros. Como dices que los empresarios son todos tan malos. Estemos en contra de que haya empresarios que se pasen los derechos laborales por el forro, básicamente porque no es justo que los trabajadores se pasen el día trabajando y se queden con una mierda de las ganancias. Cuando ahora mismo además España experimenta un periodo de gran crecimiento económico, pero las ganancias se las están quedando unos porque no quieren subir el salario a los trabajadores. Por lo que redistribución de la riqueza y por supuesto que la propiedad de los medios de producción sea de los trabajadores, que son los que curran. Espero que te proteja tu presi tan querido. Pero lo más importante, que a las 5 haya comido. Hablando de gasto público, me viene a sonar a mí el partido político al que apoya esta persona abiertamente es el que más dinero se lleva de las arcas públicas. No solo eso, sino que ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas porque no deja de robar dinero público para intereses privados. Quien se está forrando aquí del sector público desde prácticamente que nació es uno que yo me sé. Triples que definen un partido. Cambia de carril y verás el doble sentido. Voy con la L de la más chula. Lo peor es que se cree muy inteligente y que sabe muchísimo de política. Es que encima es inmigrante. Por favor, informaros para votar. No lo hagáis de acuerdo a bulos. Ay, por cierto, el rap es de izquierdas.